Aquí en la segunda parte les cuento la historia de lo que le estaba comentando al inicio sobre mi testimonio. En la segunda parte recuerdo mucho que cuando antes de pandemia yo tuve un problema con mi papá fuerte. En ese tiempo tenía muchos problemas, me había metido en problemas sobre el dinero, sobre muchas cosas que no sabía, que era muy inocente en ese tiempo y que me metí porque estaba en la necesidad muy fuerte, en la preocupación muy fuerte de tener un trabajo, de tener ingresos porque había cumplido 18 años y yo quería tener algo, quería ganarme algo y por eso me gané muchas consecuencias, me gané muchos problemas. Recuerdo que a mi mamá le hice gastar que perdiera 1000 soles en un problema de estafa y eso me hirió muchísimo, eso me dolió mucho en el corazón porque yo no quería que mamá sufriera de esa manera. Pero después yo había tenido un problema con mi papá en ese tiempo. Me peleé feo con él y mi papá en ese tiempo todavía estaba bajo, pero aún en mis debilidades, aún en las cosas que yo estaba, en lo loco que era, no estaba tan concentrado, no tenía prácticamente 100% a Dios. Y aún así lloraba por él, intercedía. No tenía nada. Pero cuando llegó pandemia, recuerdo mucho de que no recuerdo mucho la fecha, pero fue en un año específico, en el 2019. En el año 2019 yo estaba iniciando la carrera de enfermería. 2019 2, semestre 2. Y recuerdo que en ese año iba a iniciar pandemia, para el 2020. Y yo me peleé con mi papá fuertemente. Llegué a meterle mano. Fue tan horrible ese momento. Les abro mi corazón porque quiero que sepan cómo es que, de dónde hasta qué dónde hasta donde llegué. Y en ese momento entró resentimiento en mi corazón y fue fuerte la situación que viví. Muy fuerte. De cual yo recuerdo que dio como que me hiciera sentir un sentimiento, algo muy fuerte, que algo iba a pasar conmigo en ese tiempo, que iba a ser una historia nueva de mi vida a través de este proceso que iba a pasar. Y llegó pandemia y veía, pero recuerdo que un día, hace un mes, en ese tiempo, meses atrás, Dios en un sueño me habló y me dijo que iba a venir una pandemia y que la pandemia iban a morir mucha gente, cantidades. Y en sueño él me mostró personas que se estaban yendo. Y entonces, y en ese tiempo recuerdo que yo veía pues, gente conocida que se estaba yendo, familias, recuerdo de amigos, compañeros, de que conocías, muchos se fueron en pandemia. La pandemia no solamente llevó familia, sino llevó parientes, amigos, papás. Fue un tiempo difícil, yo tenía mucho miedo de contagiarme del COVID. Pero cuando a veces Dios quiere hacer algo contigo, muchas veces va a permitir que la enfermedad toque tu vida. Pero yo sabía muy bien de que de muy pequeño a mí ya me seguía la muerte, me perseguía en todos lados. Pero nunca entendí por qué. Siempre decía que Dios permitía, pero con el tiempo, con los años, entendí que Dios tenía un propósito. Y recuerdo mucho de que en pandemia yo me enfermé, caí mal de ese 20%. Y la única persona que estuvo ahí en ese proceso fue mi mamá. Cual yo honro a mi mamá eh, en este testimonio que estoy dando, porque yo no tengo ni oro ni plata, pero en las palabras que estoy diciendo yo la honro a mi mamá, que una de las personas que en el momento más difícil de mi vida estuvo. Y no solamente ella, estuvieron en ese tiempo. Recuerdo que cuando yo estaba de COVID, mi mamá, muchas personas tocaron el corazón de Dios y yo estaba postrado en mi cama
y no respiraba. Pero recuerdo que un varón también, Dios había enviado a un profeta a visitarme. Y el profeta me dijo, pero yo ya sentía eso, que no estaba bien, que había llevado una doble vida en ese tiempo, y que Dios me había llamado 3 veces y yo no había hecho caso, y que yo había presentado fuego extraño en el altar, porque no sabía, no entendía por qué que esto, no entendía nada, porque no tenía ni el don, no tenía nada, y era tan inocente, y tanto fue mi inocencia, por eso que cada vez que veo a un adolescente que está ministrando en el altar, eh, yo me veo a mí mismo y digo, no, tienen que pasar el proceso, porque sé cómo es el proceso y sé hasta dónde te puede llegar Dios a hacer. Yo se recuerdo que en ese tiempo yo le pedí perdón a Dios y yo estaba solo en mi cuarto, le decía a Dios, si tú me das una oportunidad, yo te voy a servir y no te voy a dejar. Y estaba total entregado a Dios y sentí en ese momento como un silencio y un respiro y sentía como una respuesta, porque recuerdo que en los días siguientes Dios ya me había sanado totalmente. Solamente una sola vez probé el oxígeno una noche y no podía dormir. Y el día siguiente Dios usó a mi mamá muchísimo en oración y ella oró por mí bastante. Le agradezco ya mucho por eso. Y Dios me levantó. Y pasaron los meses y poco a poco me fui recuperando. Llegó un momento de lo que había dejado el COVID, las secuelas. Las secuelas, recuerdo que en ese tiempo no podía, me daba taquicardia, me daba muchas cosas en el cuerpo que no podía contener, ansiedad, depresión, pero lo único que recuerdo que yo también quiero honrar en este momento a los pastores Moisés Ibáñez y Gabriel Navarro, que ellos fueron las personas que, que fueron como unos padres espirituales para mí, porque en los momentos tan difíciles de mi vida ellos estuvieron. Y donde estaba la ansiedad, en la depresión, estuvieron ahí conmigo y no me dejaron. Fue en ese momento que Dios me daba el sentir de orar más, de buscarlo más, como siempre lo hacía, pero más con entendimiento. Y fue poco, y ahí en ese momento recordé que Dios tenía un propósito conmigo, y me acordé de hace 10 años atrás, 9 años atrás, que me habían dicho de este llamado que tenía. Y yo decía, Señor, si tú tienes este llamado conmigo, aquí estoy. Y yo seguí orando, pero yo no esperaba nada, solamente oraba porque yo quería sanarme, quería estar bien espiritualmente. Pero algunos de mi familia que oraban y buscaban en ese entonces, ellos sabían porque después ya me habían contado que Dios ya me había dado eso. Y fue un miércoles, un jueves, recuerdo, que Dios me entregó el ministerio. Me entregó el ministerio, el cual yo le serviría. Y cuando fue a entregar el ministerio para mí no fue fácil. Recuerdo que un miércoles, un jueves, oramos con mi abuelita. Nosotros tenemos un cuarto de oración acá en mi casa y oramos con mi mamita, intercedíamos. Ese cuarto de oración que tenemos es una historia muy, muy bonita porque Dios hizo una revolución en ese lugar. Una historia tremenda, gente que, testimonios que tengo de mi familia, cómo es que Dios se movió. Cada vez que recuerdo, quebranta mi espíritu porque es ahí donde Dios también me levantó. Y yo tengo ahí un cuaderno. Tengo un cuaderno de cómo es que Dios poco a poco me fue levantando. Y Él me empezó a dar visiones. Recuerdo que empecé a tener visiones en ese tiempo, en esos años. Y el Señor me empezaba a mostrar cosas, sueños, revelaciones. Cada vez me frustraba porque era tan fuerte lo que yo veía. Me mostraba de mi iglesia, me mostraba muchas cosas.
me mostraba pecados ocultos, me mostraba cosas sorprendentes, que verdad hay cosas que no puedo contar por este medio porque no quisiera que me cortaran el video, pero yo quiero que entiendan algo y eso lo voy a decir al final. Y Dios me fue levantando poco a poco y después llegó un momento de que fui aprendiendo o más de él, entendiendo su entendimiento, la sabiduría, porque yo le pido a Dios darme sabiduría. Empezaba a escudriñar la Biblia, empezaba a leer la Biblia y trataba de escudriñar, trataba de entender lo que él me decía con la Biblia, pero eh, con el tiempo yo aprendí algo también sobre eso. Pero poco a poco me fue levantando, poco a poco me fue dando la oportunidad de poder eh, aprender más de él. Y déjenme decirles que fueron experiencias muy inolvidables, porque recuerdo que cuando me mostraba yo me ponía muy frustrante. En un momento que ya me empezó a decir, ¿sabes qué? Tienes que decir esto a tal persona, a tal hermano. Empezaba a dar mensajes a la gente, pero no solamente mensajes. Él me daba la autoridad para yo ejercer liberaciones, hacer liberaciones a la gente. Y era el propósito que él tenía, porque de ese tiempo yo ya entendí y dije, pasaron tantos años para tener esto, pasaron tanto tiempo para tener esto. Y poco a poco me fue levantando, poco a poco me fue dando profecías, palabras proféticas, y no solamente con hermanos de mi congregación, sino con amigos, amistades de la universidad. Recuerdo que me dio 3 mensajes para 3 amigas, no tuve el atrevimiento de decirlos, pero con el tiempo esos mensajes que él me dio con los años se cumplieron. Y muchas cosas que me decía y se cumplían a pie de letra. Hay cosas que él hablaba y al momento se daban. Pero ¿saben algo? Mira, yo empecé a conocer porque en ese tiempo cuando me levantaba poco a poco, él me llevaba a las áreas y me enseñaba y en visión me hacía ver sobre cómo es que él se mueve con los ungidos, ¿no? O sea, ungidos en el término de decir pastores, profetas, evangelistas, ellos se mueven bajo una unción. Y esa unción y ese mover es que él me mostraba y me hacía experimentar eso para yo conocer eso un poco más y entender su propósito más a profundidad. Y me fue llevando a los pastores, cómo es que se movía con los siervos. Me enseñaba y me instruía y era cada vez más hermoso porque era bonito entender su propósito, lo que él hacía con las personas. Recuerdo mucho que él me daba mensajes bonitos para mucha gente, el cual era de mucha bendición, promesas, y muchas de las promesas se cumplieron. Con los tiempos se cumplieron las promesas. Y poco a poco fue levantándome, me fue llevando a áreas, ¿no? De esos llamados. Y fueron pasando los meses. Y seguía dando mensajes. Yo seguía entregando. Llegó un momento que con la iglesia entré en un enfrentamiento porque también formó parte del propósito de Dios de que permitiera que me enfrentara con el pastor. Pero antes yo les quería contar una anécdota. Como les contaba anteriormente, el espíritu de muerte siempre me perseguía años. Y una de las cosas que les puedo demostrar que hasta el día de hoy me sigue pasando es de que, y esto comenzó en 2024. Recuerdo que en el año 2024 yo recuerdo que en el diciembre, un año, 2 meses antes de para entrar al 2024, ¿sí? Eh, Dios me dio un mensaje para mi pastor en mi congregación, cual mi pastor no lo recibió. Y lloré mucho por él, para que Dios tocara su corazón y que le diera paz, porque era un mensaje muy fuerte, un mensaje prácticamente porque en ese tiempo él había tenido
un pariente, no un familiar que estaba muy delicado, el cual yo le dije un mensaje también fuerte, ¿no? Y bueno, lo que les quería decir era que después de eso, recuerdo que allá en mi congreso hay un sótano y vienen ahora los miércoles. Y yo venía como cualquier día, ¿no? Cualquier joven que venía a orar, como siempre, ¿no? Tratar de buscar a Dios, conectarse con Él. Recuerdo mucho de que en ese tiempo yo ya escuchaba la voz de Dios. Y en un momento el Señor me habló y me dijo en ese lugar, yo quiero que tú trabajes acá. Y fue que en ese tiempo yo estaba buscando trabajo y el primer trabajo que yo encontré fue en mi congregación, como de limpieza y guardanía. Y empecé a trabajar ahí. Y recuerdo que cuando yo inicié trabajando, pucha, era, era muy frustrante, era muy fuerte porque yo me mostraba espíritus en la iglesia, me mostraba espíritus, me mostraba entidades, me mostraba personas que tocaban la puerta, gente que gritaba, una mujer que llamaba por voz suave, y así veía en la iglesia. Y fueron las primeras cosas que empecé a implementar. Luego, en ese tiempo, justo yo duré un mes ahí, y antes que acabe el mes, recuerdo que el señor, justo el día que yo había acabado el contrato con mi iglesia, de acabar de terminar el trabajo, justo ese día se cumple la profecía de que yo le había dicho al pastor. Y ese día el Señor me dijo, a partir del mes que viene, una persona por familia va a morir. Y yo dije, Señor, yo por mí decía, no, ¿cómo va a ser cierto eso?